El antiguo Egipto es una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, conocida por sus pirámides, faraones y misterios milenarios. Pero antes de su esplendor, hubo un largo proceso de desarrollo que comenzó hace miles de años. En este primer video, exploraremos los orígenes de esta gran cultura, desde los primeros asentamientos humanos en el Valle del Nilo hasta la unificación de Egipto bajo un solo gobernante. Prepárate para descubrir cómo todo comenzó. Primero, el entorno geográfico. El Don del Nilo, el río Nilo, no solo es el curso de agua más largo del continente africano, sino que para la civilización egipcia se convirtió en su alma y motor de desarrollo. Con una longitud que supera los 6.600 kilómetros, el Nilo recorre de sur a norte un territorio desértico, transformándolo en un corredor vital para la vida. En un país donde el 90 a 95% del territorio es inhóspito y árido, el Valle del Nilo y su delta representan la única franja fértil a la que se acude no solo para cultivar, sino también para establecer centros urbanos y comerciales. Cada año, durante el periodo comprendido entre junio y septiembre, el río realizaba su famosa inundación anual. Este fenómeno natural depositaba a lo largo de sus riberas una capa de limo negro, un sedimento rico en nutrientes, que fertilizaba la tierra y garantizaba cosechas abundantes, especialmente de trigo, cebada y otros cereales. Los egipcios supieron aprovechar este recurso mediante la construcción de un intrincado sistema de canales y diques que les permitía regular el caudal y extender el riego a parcelas alejadas del cauce principal. Así, el Nilo se convirtió no solo en la fuente de vida para la agricultura, sino también en una vía de comunicación y comercio que conectaba el Alto y el Bajo Egipto, unificando a un pueblo que, de otro modo, estaría disperso por el desierto. Además, el Nilo tenía una profunda dimensión simbólica y religiosa. Era llamado Kemet, o Tierra Negra, en alusión al color fértil del limo depositado, contrastando con la Tierra Roja o Desret, que correspondía al inhóspito desierto circundante. Esta dicotomía no solo reflejaba las condiciones geográficas, sino que también se trasladó a la cosmovisión egipcia, en la que el ciclo del agua, su ascenso, caudal máximo y retirada, simbolizaba el eterno ciclo de la vida, la muerte y la resurrección. La importancia del Nilo trascendía lo meramente material. Su cauce regulaba la vida cotidiana y determinaba el calendario agrícola, base para el desarrollo de una de las civilizaciones más duraderas de la historia. Así, el Don del Nilo fue, sin duda, el elemento central que posibilitó la transformación del desierto en una cuna de riqueza cultural y social, y que marcó el inicio de un orden centralizado y avanzado que perduró milenios. 2. La prehistoria egipcia. Los primeros asentamientos, antes de la aparición de faraones y la construcción de las majestuosas pirámides, el Valle del Nilo fue escenario del surgimiento de las primeras comunidades humanas, cuya existencia sentó las bases para el desarrollo de la civilización egipcia. Hacia el año 6000 a.C., grupos de pobladores se establecieron de forma permanente en las orillas del Nilo, atraídos por la fertilidad de la tierra, fruto de las inundaciones anuales que depositaban limo rico en nutrientes. Vida cotidiana y economía. Estas primeras comunidades neolíticas practicaban una agricultura rudimentaria que consistía en la siembra de cereales como el trigo y la cebada, aprovechando la capa de limo negro que el Nilo depositaba durante sus crecidas. La domesticación de animales, principalmente ovejas, cabras y vacas, complementaba la economía agraria y aportaba fuentes de alimento, pieles y otros materiales. Con el tiempo, el desarrollo de herramientas de piedra y cerámica facilitó la transformación de pequeños grupos nómadas en aldeas más organizadas, marcando la transición hacia una vida sedentaria y el surgimiento de estructuras sociales más complejas. El periodo predinástico. Este largo proceso de sedentarización y desarrollo cultural se agrupa en lo que se denomina el periodo predinástico, que abarca aproximadamente desde el 6000
hasta el 3100 a.C. Durante estos milenios se consolidaron las prácticas agrícolas y se comenzaron a gestar las primeras jerarquías sociales, aspectos que serían fundamentales para la unificación política posterior de Egipto. En este contexto, dos culturas predinásticas destacan por su importancia en la formación del futuro Estado egipcio. Cultura badariense. Se desarrolló en el Alto Egipto y es considerada la primera manifestación cultural que muestra una transición del Neolítico a la utilización temprana de técnicas calcolíticas. Los badarienses dejaron evidencias en forma de cerámica decorada, herramientas de piedra y complejos rituales funerarios, lo que apunta a una sociedad ya diferenciada en cuanto a roles y a un incipiente sistema jerárquico. Cultura nagada. Posterior a la badariense, la cultura nagada se divide en tres fases y fue crucial para el proceso de centralización política. Nagada I, 4000 a 3500 a.C., caracterizada por la producción de cerámica decorada y el uso incipiente de herramientas de cobre, lo que refleja un avance tecnológico significativo. Nagada II, 3500 a 3200 a.C. En esta fase, se intensificó el comercio, se evidenciaron los primeros signos de jerarquía social y se amplió la red de asentamientos, lo que preparó el terreno para una administración centralizada. Nagada III, 3200 a 3100 a.C. Se consolidaron las estructuras políticas y religiosas, sentando las bases para la eventual unificación de Egipto bajo un único gobernante, proceso que culminaría en la primera dinastía. Manifestaciones culturales y rituales. Los asentamientos predinásticos no solo se caracterizaban por su economía de subsistencia, sino también por el florecimiento de una rica vida cultural. La cerámica, por ejemplo, es uno de los principales legados de este periodo. Sus técnicas de elaboración y decoración reflejaban tanto avances tecnológicos como expresiones artísticas que más tarde influirían en el arte egipcio. Los rituales funerarios, evidenciados en la construcción de cementerios y tumbas, muestran una preocupación por la vida después de la muerte y constituyen uno de los primeros indicios de una sociedad estratificada. La presencia de ajuares funerarios, en algunos casos diferenciados según el estatus social de los individuos, indica que ya existían signos de jerarquía y diferenciación dentro de estas comunidades. Asimismo, el estudio de restos arqueológicos, como las herramientas líticas y la evolución en los modelos de vivienda. Aunque muchas estructuras de hábitat se han perdido por las inundaciones y el paso del tiempo, nos permite comprender cómo estas primeras comunidades se adaptaron al entorno y aprovecharon los recursos naturales del Nilo. La combinación de la agricultura intensiva, la domesticación de animales y el aprovechamiento de la ruta fluvial, que servía tanto para el transporte como para el intercambio comercial entre distintos grupos, contribuyó a la cohesión y al crecimiento poblacional, creando el sustrato necesario para la aparición de un Estado centralizado. De la comunidad a la civilización, el proceso de asentamiento y desarrollo predinástico fue, sin duda, un camino gradual pero decisivo en la evolución de la sociedad egipcia. Los primeros asentamientos, con su organización social y sus innovaciones en la agricultura y la tecnología, prepararon el terreno para una mayor complejidad política y administrativa. Con el paso del tiempo, estos grupos dispersos se integraron y sus conocimientos se sistematizaron, dando lugar a la unificación del territorio bajo un solo gobierno, lo que marcaría el nacimiento del antiguo Egipto como Estado. Tercera, la unificación de Egipto. El nacimiento de un Estado. Hacia el año 3100 a.C., el Valle del Nilo se encontraba dividido en dos regiones con características propias y tradiciones culturales marcadamente distintas. El Alto Egipto, ubicado al sur y con su centro de poder en ciudades como Hieracómpolis, se caracterizaba por sus comunidades asentadas en colinas y su fuerte sentido de identidad regional. En contraste, el Bajo Egipto, situado al norte en la fértil región del Delta, desarrolló una economía intensiva en agricultura,
facilitada por la abundancia de agua y la diversidad de su paisaje. Estas diferencias no solo se reflejaban en la organización social y política, sino también en las expresiones artísticas y los símbolos de autoridad propios de cada región. La llegada de un líder visionario, Narmer, quien también es identificado en algunas fuentes como Menes, marcó un antes y un después en la historia egipcia. Narmer supo aprovechar la fragmentación existente y, mediante estrategias tanto militares como diplomáticas, consiguió integrar las dos regiones bajo un solo gobierno. Este proceso de unificación no fue únicamente un acto de conquista o sometimiento, sino también una fusión simbólica de culturas. La emblemática paleta de Narmer es un testimonio palpable de este acontecimiento. En ella se observa al faraón portando las dos coronas, la blanca del Alto Egipto y la roja del Bajo Egipto, en una representación que simboliza la unión de dos mundos distintos bajo una única autoridad central. Con la consolidación de este nuevo estado, Egipto dio inicio al periodo arcaico, que abarca las dinastías primera y segunda. Durante esta etapa, se sentaron las bases de un sistema administrativo centralizado que sería la columna vertebral de la futura grandeza egipcia. Los gobernantes, reconociendo la importancia de mantener la cohesión social y religiosa, establecieron estructuras de poder que integraban aspectos políticos, económicos y espirituales. Así, el faraón pasó a ser visto no solo como un líder terrenal, sino también como el intermediario divino entre los dioses y los hombres. Este rol sagrado del faraón se fundamentaba en la creencia de que su mandato garantizaba el orden cósmico y la prosperidad del país. La unificación permitió también el desarrollo y la estandarización de elementos culturales fundamentales para la civilización egipcia. Se creó un sistema de escritura, los jeroglíficos, que no solo facilitó la administración del Estado, sino que también se convirtió en un vehículo para la transmisión de conocimientos, tradiciones y creencias religiosas. La consolidación del idioma y los símbolos de poder favoreció una identidad nacional común, fortaleciendo la cohesión interna y permitiendo el florecimiento de una cultura rica en manifestaciones artísticas, arquitectónicas y literarias. Además, la integración de diversas tradiciones y costumbres previamente dispares en las regiones del Alto y Bajo Egipto contribuyó a la construcción de un relato histórico y mitológico compartido. El río Nilo, fuente de vida y prosperidad, jugó un papel central en esta narrativa, ya que su cauce y sus inundaciones eran interpretados como regalos divinos que aseguraban la fertilidad de la tierra. Este vínculo entre el Estado, la naturaleza y lo divino se cristalizó en monumentos y rituales que aún hoy inspiran asombro, como las posteriores pirámides y templos. Los primeros pasos en la formación de la civilización egipcia, desde los asentamientos neolíticos hasta la consolidación de un Estado centralizado bajo Narmer, fueron fundamentales para el surgimiento de una cultura milenaria. El aprovechamiento de los recursos del Nilo, la fusión de diversas tradiciones y la creación de un sistema político y religioso unificado marcaron el inicio de una era de esplendor que se reflejaría en monumentos y tradiciones perdurables. En el próximo video, exploraremos cómo Egipto alcanzó su primer gran esplendor durante el Imperio Antiguo, una época caracterizada por la construcción de monumentos impresionantes y el establecimiento de una tradición faraónica que aún hoy cautiva la imaginación. No te lo pierdas. Bienvenidos a un viaje en el tiempo. Hoy exploraremos los orígenes de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, el Antiguo Egipto. Pero antes de la construcción de las majestuosas pirámides y el auge de los grandes faraones, hubo una etapa crucial que sentó las bases de su esplendor: el periodo arcaico. En esta época, Egipto dejó de ser un conjunto de aldeas dispersas para convertirse en un reino unificado. Fue un periodo de grandes cambios, donde la escritura jeroglífica comenzó a desarrollarse, la administración del reino tomó forma, y el poder se centralizó en la figura del faraón. Pero, ¿cómo se pasó de estos primeros pasos a la era dorada del Imperio Antiguo?
Esta transición marcó el inicio de un gobierno más estructurado, una burocracia eficiente y la construcción de monumentos que desafiarían al tiempo. Hoy descubriremos cómo Egipto evolucionó desde sus inicios hasta convertirse en una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Comencemos. El Imperio Antiguo es considerado la primera gran era de esplendor del Antiguo Egipto. Durante este periodo, el país alcanzó un alto grado de estabilidad política, crecimiento económico y avances arquitectónicos sin precedentes. Gobernado por las dinastías tercera a sexta, Egipto experimentó la consolidación de un estado centralizado, en el que el faraón tenía un poder absoluto sobre el reino. La administración se volvió más eficiente gracias a una compleja burocracia encabezada por visires, sacerdotes y escribas, quienes se encargaban de la recolección de impuestos, la distribución de recursos y la supervisión de grandes proyectos de construcción. A su vez, la religión adquirió un papel fundamental en la sociedad, consolidando la idea de que el faraón no solo era un monarca, sino también una figura divina encargada de mantener el orden del universo. Este periodo dejó un legado imborrable con la construcción de algunas de las estructuras más emblemáticas de la historia, incluyendo la primera pirámide y las majestuosas pirámides de Giza. El faraón Djoser y la primera pirámide, uno de los momentos más trascendentales del Imperio Antiguo, fue el reinado del faraón Djoser, perteneciente a la dinastía tercera. Su gobierno marcó un punto de inflexión en la arquitectura egipcia con la construcción de la pirámide escalonada de Saqqara, considerada la primera pirámide de la historia. Este innovador monumento fue diseñado por su arquitecto de confianza, Imhotep, quien no solo revolucionó la arquitectura egipcia, sino que más tarde fue venerado como dios del conocimiento y la medicina. Antes de esta pirámide, los faraones eran enterrados en mastabas, tumbas de estructura rectangular con techos planos. Sin embargo, Imhotep ideó una estructura escalonada de 6 niveles, construida íntegramente con piedra caliza, lo que representó un avance arquitectónico sin precedentes. La pirámide escalonada no solo sirvió como tumba, sino que también fue un símbolo de la grandeza del faraón y su conexión con los dioses. A su alrededor se construyó un extenso complejo funerario con templos, patios y pasadizos subterráneos que reflejaban la importancia del culto funerario y la creencia en la vida después de la muerte. Este diseño sirvió de inspiración para las futuras pirámides de Egipto y sentó las bases para la monumental arquitectura de la cuarta dinastía. El faraón como dios viviente. Durante el Imperio Antiguo, la figura del faraón trascendía la simple idea de un gobernante terrenal. Se le consideraba el hijo de los dioses, un ser divino cuya misión era mantener el equilibrio cósmico conocido como Ma'at, un principio fundamental que regía la armonía en el universo, la justicia y el orden social. El faraón era el único intermediario entre los dioses y el pueblo. Su autoridad no podía ser cuestionada, y su bienestar estaba directamente relacionado con la prosperidad del reino. Se creía que si el faraón gobernaba con justicia y mantenía la Ma'at, el Nilo seguiría su ciclo natural de crecidas, garantizando buenas cosechas y el bienestar de Egipto. Por el contrario, si su reinado era débil o corrupto, la armonía se rompía y el país podía enfrentar crisis y desastres naturales. Para reforzar su divinidad, se erigieron templos y monumentos en su honor, donde se realizaban ceremonias y rituales religiosos. Además, los faraones ordenaban la construcción de colosales tumbas, como las pirámides, no solo para garantizar su viaje al más allá, sino también para demostrar su poder y su eterno vínculo con los dioses. Este culto al faraón como un dios en la tierra perduró durante siglos y fue clave para mantener la estabilidad del Imperio Antiguo. 2. Las grandes pirámides de Giza. Las pirámides de Giza son, sin lugar a dudas, uno de los símbolos más icónicos del antiguo Egipto y una de las mayores hazañas arquitectónicas de la historia. Estas impresionantes estructuras
construidas durante la Cuarta Dinastía, no solo son testamento de la habilidad y la ingeniería avanzada de los egipcios, sino también un reflejo del poder absoluto del faraón, la organización social de la época y su profundo vínculo con los dioses. Cada una de las 3 grandes pirámides de Giza fue diseñada para honrar a un faraón y garantizar su inmortalidad, lo que las convierte en símbolos de la magnificencia de la civilización egipcia. La Gran Pirámide de Keops, la más grande y la más famosa de las 3, construida alrededor del 2570 a.C. bajo el faraón Keops, también conocido como Jufu. Esta pirámide, originalmente revestida con piedra caliza blanca pulida, reflejaba la luz del sol, creando un resplandor tan brillante que se podía ver a kilómetros de distancia. Su precisión en la alineación y su tamaño imponente, 147 metros de altura, la convirtieron en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La pirámide de Kefren. El sucesor de Keops, Kefren, construyó su pirámide ligeramente más pequeña, pero su complejo funerario fue igualmente impresionante. Esta pirámide está acompañada por la famosa Esfinge de Giza, una estatua monumental que representa la fuerza y el poder del faraón. Kefren utilizó una gran parte de la piedra caliza original de la pirámide de Keops para construir la suya, lo que hace que parezca más alta que la Gran Pirámide desde el suelo. La pirámide de Micerino. El último de los 3 faraones de la Cuarta Dinastía, Micerino, construyó la pirámide más modesta de las 3, pero igual de significativa. Aunque más pequeña en tamaño, esta pirámide mantenía la tradición de honrar a los dioses y de consolidar el legado del faraón. La pirámide de Micerino se distingue por su uso de bloques de piedra más grandes y su complejo funerario de una belleza única. Técnicas de construcción y organización del trabajo. La construcción de estas pirámides fue un desafío titánico que exigió una planificación meticulosa y una increíble organización del trabajo. Aunque los métodos exactos siguen siendo objeto de debate, los egiptólogos coinciden en que los egipcios utilizaban una combinación de rampas, palancas y trineos para mover los enormes bloques de piedra que pesaban entre 2 y 15 toneladas. Contrario al mito popular de que las pirámides fueron construidas por esclavos, los registros sugieren que fueron erigidas por trabajadores altamente capacitados que formaban equipos organizados. Estos obreros, lejos de ser forzados, eran profesionales que recibían alojamiento, comida y otros beneficios por su trabajo. Además, su trabajo estaba cuidadosamente coordinado para asegurar que el proceso de construcción fuera eficiente y organizado. El papel de los escribas y los funcionarios. Detrás de la magnificencia de las pirámides de Giza, no solo estaba la fuerza laboral, sino una sofisticada administración estatal que aseguraba que el proyecto fuera ejecutado con precisión. Escribas y funcionarios desempeñaron un papel crucial en la organización logística y en la supervisión del trabajo. Los escribas entrenados en la escritura jeroglífica eran responsables de registrar las órdenes del faraón, llevar el control de los suministros y asegurarse de que el trabajo se realizara según lo previsto. Además, mantenían un registro detallado de los recursos, como la comida y las herramientas necesarias, y ayudaban a organizar a los obreros. Por su parte, los funcionarios del Estado eran responsables de coordinar la distribución de los recursos, la recolección de impuestos y la asignación de trabajo en las diversas facetas de la construcción. Sin una estructura administrativa eficiente, la realización de estas imponentes pirámides hubiera sido imposible. El legado de las pirámides de Giza. Las pirámides de Giza no solo eran tumbas monumentales para los faraones, sino símbolos de su poder divino y de la organización impecable del imperio antiguo. Estas estructuras representan el logro máximo de la ingeniería egipcia y siguen siendo testamento de la grandeza de la civilización egipcia, desafiando el paso del tiempo y asombrando a generaciones de todo el mundo. Su legado va más allá de la arquitectura. Las pirámides de Giza continúan siendo un recordatorio de la fe religiosa, el poder político y la habilidad técnica que caracterizaron al antiguo Egipto
y siguen siendo un emblema de la civilización que las creó. Tercero, el declive del Imperio Antiguo. Después de siglos de esplendor y de consolidar el poder absoluto del faraón, el Imperio Antiguo comenzó a debilitarse, marcando el inicio de una nueva etapa de inestabilidad que transformaría a Egipto para siempre. Aunque las grandes construcciones y el sistema de gobierno centralizado habían sido claves para su éxito, varios factores llevaron al colapso de este glorioso imperio. Las causas del colapso del Imperio Antiguo. Primera crisis económica. La construcción de monumentos grandiosos como las pirámides de Giza y otros templos consumió enormes recursos. El mantenimiento de esta infraestructura monumental, junto con los gastos del gobierno, resultó en una creciente presión económica. A medida que los recursos se agotaban y la riqueza del Estado disminuía, la economía de Egipto comenzó a tambalear, lo que afectó la distribución de bienes y debilitó la capacidad del Estado para mantener la estabilidad. Centralización del poder. A medida que el poder del faraón se diluía, los gobernadores regionales o nomarcas comenzaron a acumular más poder en sus propios territorios. Estos líderes locales, que inicialmente estaban bajo la autoridad del faraón, empezaron a desafiar su dominio, lo que llevó a una fragmentación del poder central. Esta descentralización resultó en la división de Egipto en pequeños reinos rivales, lo que debilitó aún más la cohesión del imperio, y terminó por crear un entorno político caótico. Cambios climáticos. Evidencias arqueológicas sugieren que una severa sequía afectó al río Nilo, la principal fuente de vida de Egipto. La falta de inundaciones regulares del Nilo provocó mala cosecha, hambrunas y una crisis alimentaria que afectó gravemente a la población. Sin una fuente estable de alimentos, el pueblo egipcio perdió confianza en la capacidad del gobierno para mantener el orden y la prosperidad. El primer periodo intermedio. Fragmentación y caos. Con el colapso del poder central, Egipto entró en una etapa de inestabilidad conocida como el primer periodo intermedio. Durante este periodo, el país se dividió en múltiples reinos rivales, gobernados por líderes locales que luchaban por el control y la supremacía. Sin un faraón fuerte que unificara el territorio, las estructuras gubernamentales se desintegraron. Los templos y palacios, que en tiempos de esplendor habían representado el poder central, perdieron su autoridad y la administración estatal colapsó. El caos se apoderó de Egipto y el país quedó sumido en la anarquía durante varias décadas. Fue solo cuando surgieron nuevos líderes en Tebas que Egipto pudo empezar a restaurar su unidad. Estos nuevos faraones comenzaron a reunir el país bajo su control y, eventualmente, dieron paso al Imperio Medio, una nueva etapa de restauración que devolvería a Egipto su grandeza. El legado del Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo terminó no con una gran batalla, sino con un lento proceso de decadencia que afectó todos los aspectos de la sociedad egipcia. Sin embargo, aunque su poder político se desmoronó, el legado cultural y arquitectónico del Imperio Antiguo perduró. A pesar de su colapso, las tradiciones del Imperio Antiguo fueron recuperadas por los faraones del Imperio Medio y el Imperio Nuevo, quienes se inspiraron en su grandeza para consolidar su poder y expandir el reino. Las pirámides y los monumentos de esta era siguen siendo, hoy en día, algunas de las estructuras más imponentes del mundo antiguo, recordándonos la enorme influencia de la civilización egipcia. La historia del Imperio Antiguo nos enseña que incluso las sociedades más poderosas pueden enfrentar crisis. Sin embargo, el legado de Egipto perdura a lo largo del tiempo, marcando el camino para las generaciones futuras y dejando una huella indeleble en la historia de la humanidad. En el próximo video, exploraremos cómo Egipto logró levantarse de la crisis con el ascenso de nuevos faraones, cómo se restauró la unidad del país, y cómo la llegada de los Hyksos transformó el destino de Egipto. No te lo pierdas. Nos vemos en la siguiente aventura por la historia del antiguo Egipto.
El primer periodo intermedio marcó una época de fragmentación política y crisis en el antiguo Egipto, donde el poder central se debilitó y el país quedó dividido. Sin embargo, esta etapa de incertidumbre llegaría a su fin con la reunificación del territorio bajo el liderazgo de Mentuhotep II, dando inicio a una de las eras más fascinantes de la historia egipcia, el Imperio Medio. Este periodo se destacó por la expansión territorial, un renacimiento cultural sin precedentes y el fortalecimiento de la administración central. Pero, como suele ocurrir en la historia, la estabilidad no duraría para siempre. Con el tiempo, Egipto enfrentaría nuevos desafíos que desencadenarían el segundo periodo intermedio y la llegada de los misteriosos Hyksos. ¿Qué provocó estos cambios? ¿Cómo impactaron en el destino de una de las civilizaciones más grandes de la historia? Acompáñanos a explorar este fascinante capítulo del Antiguo Egipto. Primero, el Imperio Medio, 2050 a 2650 a.C. Renacimiento y estabilidad. El Imperio Medio representa uno de los periodos más destacados de la historia del Antiguo Egipto, caracterizado por un renacimiento político, cultural y económico, tras la inestabilidad del primer periodo intermedio. Este nuevo capítulo comenzó con la figura clave de Mentuhotep II, quien logró reunificar el país bajo su mando y estableció la dinastía 11. Su victoria no solo restauró el poder del faraón, sino que también sentó las bases para una era de estabilidad y prosperidad que definiría al Imperio Medio. Uno de los pilares de este periodo fue la consolidación del Estado. Mentuhotep II y sus sucesores trabajaron para fortalecer la administración central, creando una burocracia más eficiente que permitió una mejor gestión de los recursos y el territorio. Además, se llevaron a cabo importantes expansiones militares, especialmente hacia el sur, en la región de Nubia, donde se establecieron fortalezas para proteger las fronteras y asegurar el control de las rutas comerciales y los recursos naturales, como el oro y otros minerales preciosos. En el ámbito cultural, el Imperio Medio experimentó un verdadero florecimiento. La literatura egipcia alcanzó nuevas alturas con obras que reflejaban los valores, las preocupaciones y las aspiraciones de la sociedad. Entre los textos más destacados se encuentran las enseñanzas de Ptah-hotep, un conjunto de máximas morales y consejos prácticos que ofrecían guía para vivir una vida virtuosa, y El cuento de Sinue, una narración épica que combina aventura, drama y reflexión sobre la identidad y el exilio. Estas obras no solo son testimonio de la riqueza intelectual de la época, sino que también han perdurado como clásicos de la literatura antigua. El arte y la arquitectura también alcanzaron niveles de sofisticación sin precedentes. Durante el Imperio Medio, los artistas egipcios perfeccionaron sus técnicas, creando esculturas y relieves de gran detalle y realismo. La arquitectura monumental también evolucionó, con la construcción de templos y tumbas más elaboradas que reflejaban el poder y la grandeza del Estado. Un ejemplo notable es el complejo funerario de Mentuhotep II en Deir el-Bahari, que combina elementos tradicionales con innovaciones arquitectónicas que influirían en las construcciones posteriores. Sin embargo, a pesar de estos logros, el Imperio Medio no estuvo exento de desafíos. Con el tiempo, el poder central comenzó a debilitarse nuevamente, y las tensiones internas, junto con las amenazas externas, prepararon el terreno para el segundo período intermedio. El segundo período intermedio. La invasión de los Hyksos. Las disputas internas y la fragmentación del poder facilitaron la incursión de los Hyksos, un pueblo de origen asiático que se estableció en el delta del Nilo y logró tomar el control del norte del país. Su dominio marcó el inicio del segundo período intermedio, una etapa caracterizada por la coexistencia entre egipcios e Hyksos, aunque no exenta de tensiones. Los Hyksos introdujeron importantes innovaciones militares y tecnológicas que revolucionaron la guerra en Egipto. Entre estas, destacaron el uso del carro de guerra, que les proporcionaba rapidez y movilidad en el combate, y la utilización de armas de bronce.
superiores a las tradicionales armas de cobre egipcias. También incorporaron arcos compuestos, más potentes y eficaces que los arcos convencionales usados hasta entonces. Estas ventajas bélicas permitieron a los hicsos imponerse sobre los egipcios y consolidar su dominio en la región. Sin embargo, la relación entre hicsos y egipcios no se basó únicamente en el conflicto. Durante su estancia en Egipto, los hicsos asimilaron elementos de la cultura egipcia, como su sistema administrativo y ciertas prácticas religiosas. Al mismo tiempo, los egipcios adoptaron algunas de las innovaciones traídas por los hicsos, lo que les permitió modernizar su ejército y mejorar sus técnicas de combate. Esta influencia resultó crucial en el proceso de reunificación de Egipto. Finalmente, los príncipes de Tebas, liderados por Seqenenrata'a y sus sucesores, iniciaron una campaña de resistencia contra los hicsos. Ahmose I, considerado el fundador del Imperio Nuevo, logró expulsarlos definitivamente y reunificar el país, marcando el comienzo de una nueva era de esplendor para Egipto. La experiencia con los hicsos no solo fortaleció la identidad egipcia, sino que también impulsó importantes avances militares que serían clave en la expansión del Imperio Nuevo. Su victoria no solo marcó el fin del dominio extranjero, sino que también fortaleció la autoridad del faraón y el poder centralizado, evitando que el país volviera a caer en la fragmentación política que había facilitado la invasión anterior. Aprendiendo de la experiencia con los hicsos, los egipcios modernizaron su ejército y adoptaron permanentemente las innovaciones militares introducidas por sus antiguos invasores. Egipto dejó de ser un reino vulnerable para convertirse en una de las mayores potencias de la época. Esta superioridad militar le permitió emprender una serie de campañas expansionistas en Asia y Nubia, asegurando recursos estratégicos como oro, madera y caballos, además de consolidar rutas comerciales esenciales para su economía. Durante el Imperio Nuevo, faraones como Hatshepsut, Tutmosis y Ramsés II llevaron a Egipto a su apogeo, estableciendo un vasto territorio que se extendía desde el Levante hasta el norte de Sudán. La influencia egipcia se hizo sentir en toda la región, tanto en el ámbito militar como en el cultural. Además, la estabilidad lograda permitió el florecimiento de la arquitectura monumental, como los templos de Karnak, Luxor y Abu Simbel, símbolos del esplendor y la grandeza egipcia. A pesar de su fuerza, Egipto no pudo evitar nuevas amenazas extranjeras en los siglos posteriores. Grupos como los pueblos del mar y las crecientes potencias asiáticas, como los hititas y asirios, pusieron a prueba la resistencia del imperio. Aunque los faraones intentaron mantener el dominio egipcio mediante tratados y alianzas, como el célebre tratado de paz entre Ramsés II y el rey hitita Hattusili III, la estabilidad alcanzada tras la expulsión de los hicsos no fue eterna. Con el tiempo, las luchas internas y la presión de nuevos invasores provocaron el declive del Imperio Nuevo, dando paso a periodos de inestabilidad y fragmentación. A medida que avanzaban los siglos, Egipto enfrentó nuevas crisis que lo debilitaron progresivamente. Tras la muerte de Ramsés III, último gran faraón del Imperio Nuevo, el país entró en una etapa de declive marcada por conflictos internos y pérdida de control sobre sus territorios exteriores. Las luchas por el trono entre sacerdotes, militares y miembros de la familia real fragmentaron el poder central, lo que facilitó la intervención de potencias extranjeras. Durante el tercer período intermedio, 1010 a 664 a.C., Egipto quedó dividido en varias regiones bajo el dominio de diferentes dinastías locales. En el norte, los libios, que habían migrado al país y servido en el ejército egipcio, lograron establecerse en el poder. En el sur, la ciudad de Tebas quedó bajo la influencia de los poderosos sacerdotes de Amón, quienes administraban vastos territorios y riquezas. Mientras tanto, la región de Nubia fue conquistada por el reino de Kush, cuyos gobernantes, conocidos como los faraones kushitas, lograron reunificar Egipto y restaurar muchas de sus antiguas tradiciones. Sin embargo, la recuperación fue efímera.
ya que en el siglo VII a.C., una nueva amenaza surgió desde el este, el Imperio Asirio, bajo el mando del rey Asurbanipal. Los asirios invadieron Egipto, saquearon Tebas y derrocaron a los cushitas. Estos faraones lograron cierta estabilidad y fomentaron un renacimiento cultural y económico, pero Egipto nunca recuperó su antiguo esplendor. El golpe final a la independencia egipcia llegó en el siglo VI a.C., cuando el imperio persa, liderado por Cambises II, conquistó Egipto y lo convirtió en una de sus satrapías. Aunque hubo intentos de rebelión, la supremacía extranjera se mantuvo durante siglos, primero bajo los persas, luego bajo los griegos tras la conquista de Alejandro Magno en el 332 a.C., y finalmente bajo los romanos en el 30 a.C., cuando Egipto pasó a ser una provincia del Imperio Romano tras la muerte de Cleopatra VII. A pesar de su declive político, la cultura egipcia continuó ejerciendo una gran influencia en el mundo antiguo. Sus conocimientos en arquitectura, religión y escritura perduraron durante siglos y dejaron una profunda huella en civilizaciones posteriores. Y hasta aquí llegamos con este increíble viaje por la historia de Egipto. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué te pareció la influencia de los Hyksos en Egipto? Nos vemos en el próximo video.